Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Anima a través de la red. Hoy vamos a hablar del sistema de juego. El formato del vídeo es distinto, yo debería salir en una esquina de la pantalla y deberíais ver las diapositivas que he estado escribiendo últimamente. Vamos a hablar del por qué se llama sistema de juego 1, porque es el primer vídeo sobre los sistemas de juego, y vamos a hablar de los pilares básicos. Los pilares básicos son la tirada estándar, las acciones, cómo se dividen. En Anima hay acciones activas y pasivas y acciones que son enfrentadas y no enfrentadas, como en la mayoría de los juegos de rol. Y luego el funcionamiento básico del combate, que son las tiradas de iniciativa, las tiradas de ataque y defensa y las consecuencias de las tiradas de ataque y defensa, que normalmente es daño o contraataque. ¿Vale? No vamos a hablar nada de magia, ni de ki, ni de convocatoria, ni de poderes mentales, solo principios básicos del combate. Continuamos. ¿Cómo se hace una tirada en Anima? Se coge un dado de 100, se tira, se le suma una habilidad y se le suma un modificador. Y el resultado de todo esto es el resultado de la tirada. El dado es más evidente que nada, pues lo que salga en el dado es lo que es. La habilidad es la puntuación que tiene tu personaje en un aspecto concreto. Por ejemplo, mi personaje tiene sigilo 45. Pues eso es lo que vamos a sumar al dado, 45. Y el modificador depende de la escena. El modificador es algo que está ocurriendo puntualmente que modifica lo que está pasando. Por ejemplo, si tú tiras a advertir y estás subido en una posición elevada, tienes un modificador positivo, que es un bonificador. Sin embargo, si estás en una zona oscura, pues tienes un modificador negativo. Los modificadores no suele haber solo un modificador por tirada, suele haber varios y se suelen combinar. ¿Cómo se combinan? Sumándolos entre ellos. Por ejemplo, si posición elevada me da, no recuerdo exactamente cuánto es, pero imaginemos que da más 30 y la zona oscura da menos 60, pues el modificador total en esta escena será menos 30. Y a todo eso le sumamos el dado y la habilidad y ya tenemos el resultado. Vale, ¿qué pasa? Que si el dado de 100 está por encima de 90, es una tirada abierta. ¿Cómo funciona una tirada abierta? Pues cogemos el dado anterior y le sumamos un nuevo dado que tiramos. Y lo que tenemos en total lo consideramos el resultado del dado. Entonces, si por ejemplo yo tiro el dado, me sale un 95 y luego vuelvo a tirar y me sale, venga, para que queden números redondos, 35, pues sumamos 95 más 35, 130. Mi dado en esta tirada ha sido 130. Las tiradas abiertas se pueden encadenar de forma de que si yo la primera tirada tengo 95 y en la segunda tirada vuelvo a tener un resultado alto, ¿alto qué significa? Pues que cada vez tiene que ser uno más. Es decir, si en la primera tirada tenía que ser mayor que 90 y volvemos a tirar otro dado, para que se vuelva a ser abierto y vuelva a tener que tirar un tercer dado, tiene que ser mayor que 91, luego mayor que 92, luego mayor que 93 en la misma tirada. Después cuando hemos terminado esta tirada, el resto de tiradas vuelven a funcionar con normalidad, con abiertas a partir de 90, ¿vale? Eso es fácil. Y por último, si el resultado del dado es menor que 3, en el grueso de las acciones, aunque veremos que el rango de pifia puede aumentar o disminuir dependiendo de algunos parámetros, como por ejemplo si estamos usando un arma compleja, que el resultado de pifia aumenta hasta 5, es decir, las tiradas menores que 5 o menores se consideran pifias, y si somos maestros en el uso de la espada, es decir, nuestra habilidad con la espada es más de 200, pues el rango de pifia se reduce a 2. ¿Vale? ¿Qué pasa con una pifia? Pues que en las pifias se vuelve a tirar un dado de 100 y este indica el nivel de pifia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Toda pifia implica un fracaso, es decir, nunca una tirada de pifia surte éxito. Luego, cuanto mayor sea el nivel de pifia, mayor será el fracaso. Y si el nivel de pifia es mayor de 95, es decir, si tiramos el dado y sale 95 más, el resultado tiene que ser terrible para el personaje que lo está realizando. Desde pensar que confundir un aliado con un enemigo, confundir una poción con un veneno, algo así. Tiene que ser algo horroroso. Bueno, así es como funcionan las tiradas básicas. Ahora vamos a ver qué son las acciones. Cada vez que nosotros tiramos una tirada, es que estamos intentando representar una acción del personaje. ¿Cómo podemos dividir estas acciones? Pues las acciones se dividen entre activas y pasivas y entre enfrentadas y no enfrentadas. Una acción puede ser a la vez activa y enfrentada, o pasiva y no enfrentada, o pasiva y enfrentada, o no enfrentada y activa. Eh, ¿qué, ¿Qué indica que una acción sea activa o pasiva? Pues una acción pasiva es aquella que haces sin que eso te requiera un esfuerzo consciente o un tiempo, ¿no? Por ejemplo,
En combate, movernos una cuarta parte de lo que podemos movernos se considera una acción pasiva. ¿Por qué? Porque puede estar asociada a los golpes y defensas que estemos dando. Simplemente mientras estamos atacando y defendiéndonos, nos movemos un poco. Si nosotros quisiéramos movernos más de una cuarta parte, pues ya es una acción activa, porque nos estamos moviendo mucho. Otra acción pasiva puede ser simplemente resistirte a un hechizo. Un mago te está intentando controlar, ¿no? Te lanza un control mental y tu personaje se resiste para no ser controlado. Eso no es que esté gastando sus acciones en resistirse, sino que simplemente de forma pasiva se resiste, haces tu tirada y punto. ¿En cuántas acciones activas puede hacer un personaje en un único asalto? Pues el número de acciones viene determinado por la suma de su destreza y su agilidad, como veis en la tabla de la derecha. Si, por ejemplo, un personaje tiene destreza 10 y agilidad 7, pues tiene un total de 17, puede hacer 3 acciones por asalto. ¿Qué pasa? Que aunque tú puedas hacer 3 acciones, no puedes atacar 3 veces, ni puedes correr 3 veces. Solamente puedes hacer 3 acciones distintas o si es la misma, o algunas acciones creo que se pueden repetir, pero no puede ser, por ejemplo, ni el desplazamiento ni los ataques. Como mucho podrías intentar a lo mejor abrir dos cerraduras distintas en el mismo turno. Sí. ¿Qué pasa? Que cada vez que hemos hecho una acción, la siguiente acción que hagamos tiene un menos 25. Y la siguiente un menos 50. Y la siguiente un menos 75. Porque los turnos en Anima son muy cortos. Un turno dura unos 3 segundos. Estamos intentando hacer muchas cosas en 3 segundos. Obviamente vamos a hacerlas mal. ¿Vale? Y luego tenemos por otro lado las acciones enfrentadas y no enfrentadas. Las acciones enfrentadas son aquellas en las que lo que hace un personaje se opone directamente a lo que hace otro. Es decir, si yo intento pegarte y tú quieres que yo no te pegue, estamos haciendo una acción enfrentada. Otra acción enfrentada puede ser que yo me esconda y tú me estés buscando. Otra acción enfrentada puede ser que yo te robe y tú quieras darte cuenta de que, no, de que te estoy robando, ¿no? Las acciones enfrentadas se dividen en dos tipos: directas, en las que los dos contendientes compiten de igual a igual, es decir, lo que yo tire contra lo que tú tires y el que saque más sale victorioso, o con ventaja, y es que una de las acciones representa una ventaja, una de las habilidades representa una ventaja frente a la otra. El manual de Anima nos presenta que, por ejemplo, la habilidad esconderte tiene una ventaja de 80 contra advertir y de 20 contra buscar. Eso significa que si un personaje se esconde y otro personaje intenta descubrirlo con una tirada de advertir, que es una tirada pasiva, el personaje que ha tirado a advertir debe sacar 80 más de lo que sacó el personaje que se escondía para detectarle. A todo esto hay que tener en cuenta los bonificadores y penalizadores circunstanciales como en cualquier otra tirada. Y sin embargo, si en vez de intentar advertirle de forma pasiva, le busca de forma activa, la diferencia con la que tiene que superarle es solo de 20 para localizarle. Sin embargo, la habilidad robo, por ejemplo, se enfrenta directamente contra la habilidad de advertir. No parte con ninguna ventaja, con que por un punto el que advierte supere al que roba, lo detesta. Sin embargo, como hemos visto antes, con esconderte funcionaba de forma distinta. Las habilidades no enfrentadas. Las habilidades no enfrentadas son aquellas en las que un único personaje, ya sea jugado o no jugado, intenta hacer algo que le supone cierta dificultad y en la que no participa nadie más oponiéndose a él. Puede participar alguien apoyándole, pero no oponiéndose. ¿Qué ejemplos tenemos de habilidades no enfrentadas? Por ejemplo, escalar una pared. Eres tú contra la pared. Forjar una espada. O, por ejemplo, saber algo, ¿no? Una tirada de conocimiento. Una tirada que no es enfrentada contra nadie. Es directamente contra una dificultad. Esta dificultad, ¿quién la marca? La marca el director de juego. Y se tiene que atener a una de las 9 dificultades que nos presenta el juego, que están divididas en categorías desde rutinario hasta Zen. Las tenía aquí a la derecha. Y bueno, hace una especial mención a dos niveles de dificultad especiales que son inhumano y Zen, que son aquellas a las que un humano no puede acceder. Esto tiene ciertas condiciones, como que solo se aplica a las acciones físicas, es decir, una persona normal puede superar 320 en cualquier tirada que no sea física, es decir, con una tirada de conocimiento, perceptiva, de voluntad, ahí no hay un límite. Sin embargo, en las tiradas que están relacionadas con la fuerza, la agilidad, la destreza o la constitución, sí existe el límite humano,
que 320. Estos límites se pueden superar con distintos poderes, con todos los tipos de poderes se pueden superar, desde el Ki hasta el Elan, que es el poder divino. Todos los poderes te permiten de alguna u otra manera superar el límite humano en las acciones físicas. Bueno, tenemos en cuenta un par de cosas, como que las tiradas se realizan con normalidad, que el resultado del dado más la habilidad más el modificador resulta de la tirada, se compara con la dificultad, y si la supera, la acción tiene éxito, y si falla, pues la acción fracasa. Lo que pasa es que el margen es importante, es decir, si la acción fracasa por muy pocos puntos, será un fracaso mínimo, y si la acción fracasa por muchos puntos, pues será un fracaso estrepitoso. Lo mismo ocurre con el grado de éxito. Si la acción simplemente supera la dificultad, pues tiene éxito. Si la supera por más de 40, es un gran éxito. Y si la supera por más de 80, es un éxito absoluto y rotundo. Aquí os presento otras tablas que a mí bueno, algunas de ellas ya las he usado durante las presentaciones, pero hay dos especialmente que quería enseñaros. La primera es la de los modificadores a la percepción. Llevo todo el vídeo hablando de los modificadores, modificadores, modificadores. Pues Anima muchos de ellos te los da para que no tengas que inventártelos tú, aunque es imposible que en un manual vengan todos los modificadores posibles que tenga que tener en cuenta un directo de juego, porque las escenas son tan variadas que nunca se te ocurre exactamente todo. Pero bueno, por eso digo que el capítulo que habla de las habilidades es muy interesante, porque nos habla de este tipo de cosas que, que a veces viene bien haberlas leído alguna vez. Por ejemplo, el modificador por una zona parcialmente oscura es de menos 30, por una zona oscura completa de menos 60, si está lloviendo menos 30, si el blanco está camuflado en el ambiente menos 30, o si el color contrasta más 40, ¿no? Este tipo de detalles. Está muy bien tenerlo en cuenta. Además, no solo se limitan a la vista, sino que tienen modificadores y penalizadores para todos los sentidos. Está bastante curioso. Y la otra tabla que quería enseñaros es la de atletismo. La tabla de atletismo me parece muy chula, porque no he visto ningún juego que funcione así. Lo mismo vosotros, habéis visto muchos más juegos de rol que yo y sí que la habéis visto alguna otra. Y es que, por ejemplo, cuando tú haces una tirada de atletismo, que es una tirada no enfrentada, tú luchas contra una dificultad, ¿no? ¿Qué dificultad es? No existe una dificultad preestablecida, sino que tú haces tu tirada y compruebas en qué punto de la tabla te encuentras. Antes de, antes de tirar, tienes que declarar si lo que vas a hacer es correr, que no implica correr lo más rápido que puedes, sino tiene una velocidad un poco más baja de lo que sería un sprint. Sería algo así como una marcha veloz o una velocidad de una carrera sostenida. Y después, o si vas a sprintar. Si vas a sprintar, pues utilizas la tabla de la derecha, la columna de la derecha del todo, y si vas a correr, la anterior. Entonces, si tú, por ejemplo, haces una tirada de atletismo y sacas en total 90, pues como te has quedado, como no has llegado a 120, consideramos que estás en el apartado de 80. Si estás realizando una carrera, que no un sprint, perderías un punto de cansancio cada 10 minutos que mantengas esa carrera. Sin embargo, si estás sprintando es cada 5 asaltos. Recordamos que el asalto en Anima son 3 segundos y, y entonces perdieron un punto de cansancio cada 15 segundos. Y tú dices, ¿y quién va a sprintar? ¿Mejor correr siempre? No, hombre, porque si quieres llegar, imagínate que estás persiguiendo a alguien que está corriendo para saltar y subirse en un barco. Lo mismo te interesa a ti también sprintar para llegar antes que él o porque quieres alcanzarlo antes de que se aleje demasiado, ¿no? Entonces, pues están estos dos velocidades. Además, las tiradas muy altas de atletismo aumentan tu velocidad base, que es tu tipo de movimiento. Si sacas 180 o superior, vemos que puedes aumentar en uno o en dos tu tipo de movimiento. Está bastante curioso esta parte. Con esto hemos acabado lo que es el sistema base. Ahora vamos a empezar con el combate. El combate lo vamos a dividir en distintos casos. Siempre en combate se realiza una tirada de ataque y una tirada de defensa y se comparan, ¿vale? El caso 1 es que la tirada de ataque sea mayor que la tirada de defensa. Este es con el primer caso que vamos a empezar. La tirada de ataque funciona como una tirada normal. El dado más tu habilidad de ataque más los modificadores circunstanciales, que pueden ser pues de cualquier tipo que se os ocurra, desde que haya oscuridad en el ambiente, hasta que tú estés herido, hasta que estés usando un arma que no conoces, o que tu espada sea especialmente buena, de mágica y tenga un bonificador, ¿no? Todo este tipo de modificadores se asocian a la tirada, y la tirada de defensa es exactamente lo mismo. Pues un modificador de la tirada de defensa puede ser que lleves un escudo, o que te encuentres en una posición elevada, o lo que sea, ¿no? Todo este tipo de cosas se tienen en cuenta. Pues tú realizas tu tirada con normalidad, y ahora, en el caso 1 es que lo vamos a resolver suponiendo que la tirada de ataque es mayor que la tirada de defensa.
En ese caso, ¿qué se hace? Pues la tirada de ataque, que vamos a llamar T punto a punto, ¿no? Se le resta la tirada de defensa y la absorción del defensor. Y tú dices, ¿qué es la absorción del defensor? Pues mira, la absorción del defensor es el resultado de sumar 20 más el tipo de armadura pertinente del defensor. Es decir, las armaduras que alguien lleva le dan distintos tipos de armadura contra distintos tipos de daño. Los tipos de daño en Anima se llaman los críticos del arma. Si por ejemplo una espada tiene un crítico de filo, sin embargo una flecha tiene un crítico penetrante. Y por ejemplo una alabarda tiene dos tipos de crítico, filo y de secundario contundente. ¿Por qué? Porque tú puedes golpear o con la hoja o con todo el palo, ¿no? Y que el daño sea de tipo contundente. Cuando tú utilizas el crítico secundario, tienes que utilizar un penalizador, que es un modificador circunstancial de -10 a tu tirada, ¿vale? Y por ejemplo, todas las armaduras no se protegen igual de bien contra todos los tipos de ataque. Pues ese número que te da tu armadura lo multiplicas por 10 y lo sumas a 20. Y esa es la absorción, lo que tú restas al defensor. Después vamos a ver un caso práctico de esto, que queda mucho más claro. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que si tú tienes un tipo de armadura 3 contra contundente, tu absorción contra contundente será 50. 20 más 3 por 10, 50. ¿Vale? Y si el resultado, después de haberle restado la tirada de defensa y la absorción, es mayor que 10, lo que hacemos es ignorar las unidades, es decir, si sale 37, ignoramos el 7 y lo que le ha hecho es un 30% del daño base al defensor. El daño base pues lo mide tu arma, tu fuerza, si tienes alguna cosa que te aumenta el daño, pues todo eso se aplica y es el porcentaje de ese daño el que recibe el defensor. Si en vez de 37 fuese 12, pues le haría un 10% de daño. Y si es 8, pues no le hace daño. Ese daño se supone que lo ha detenido su armadura o la resistencia de su cuerpo si no tenía armadura. Vale, ahora vamos aquí con el primer caso. Nos encontramos con el ejemplo 1, con dos personajes distintos. Una chica que se llama Alice y un soldado que se llama Cadius. Como podéis ver aquí a simple vista, Alice es mucho más fuerte que Cadius. Seguramente con estos datos, Alice podría ser una asesina de Selene, que es una organización de asesinos bastante fuerte, porque tiene unas tiradas muy muy interesantes. Y como veis, pues Alice no lleva armadura, por eso sus tipos de armadura son 0. No he apuntado todos los tipos de armadura porque también existen contra calor, fuego, frío, electricidad y energía. Pero como no estamos teniendo en cuenta la magia ni nada por el estilo, pues nos vamos a restringir a los 3 tipos de armadura físicos, ¿no? Que son el filo, el contundente y el penetrante. Después, como veis, los dos tienen dos valores de turno, uno desarmado y otro usando las armas. En Anima los personajes tienen varios valores de iniciativa. Eso lo veremos mucho mejor cuando hagamos el vídeo de creación de personajes. Porque imaginemos un personaje, yo que sé, típico, ¿no? Aragorn. Aragorn del Señor de los Anillos. Pues Aragorn será más rápido cuando llevaba sus ropas de montará y simplemente una espada en la mano que cuando partió hacia la Puerta Negra con la armadura completa de Gondor y el escudo en una mano y la espada en la otra. ¿Por qué? Porque todo eso limita tus movimientos. Entonces tu iniciativa, que es la velocidad a la que tú reaccionas, disminuye con la armadura, con los tipos más pesados de armas o con otros modificadores y penalizadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Cadius se ve claramente. Cadius cuando está desarmado y sin armadura tiene turno 80, sin embargo cuando lleva la alabarda, que es un arma pesada, y la armadura, su turno baja a 40, ¿vale? Y luego vamos a ver aquí el daño base. Alice lleva una espada corta y su daño base es 40 más su bono de fuerza que es 10, 50. La espada corta tiene de crítico primario penetrante y de crítico secundario filo, perdona, que es corte. Lo que pasa es que anime sea filo. Y después tiene una característica especial de que es precisa. Sin embargo, Cadius pues tiene una tirada de ataque de 75, una tirada de defensa de 80, porque es más defensivo que ofensivo. Tiene una armadura de cuero tachonado de tipo peto, es decir, solo le protege el pecho, que le proporciona 3 contra filo, 1 contra contundente y 2 contra penetrante. De turno desarmado, como hemos dicho antes, 80 y de turno con su alabarda y su armadura 40. Y el daño es 60, que es el daño base de la alabarda. Y como la puede coger con dos manos, pues el bono de fuerza por 2, que es 10 por 2, 20. 60 más 20, 80. La alabarda tiene dos tipos de críticos, como hemos dicho antes, filo y contundente. Y además tiene una característica especial de que puede cogerse a una o a dos manos. Pero en este caso, Cadius, como no lleva nada en la otra mano, la está cogiendo a dos manos para aumentar su daño. Lo primero que hacemos, como vemos aquí a la derecha, es hacer una tirada de iniciativa. Cada uno tira un dado de 100 y le suma la iniciativa del arma que vayan a usar. Ni siquiera tiene que ser el que tienen en las manos, es la que ellos quieran usar durante ese turno. ¿Vale?
Entonces, Alice tira, tiene suerte en el dado, saca 74, por tanto, en total de iniciativa tiene 189. Cadius, que va ataviado con la armadura y va a emplear su alabarda, tira los dados y obtiene un 46, por lo que al final su tirada de turno es 86. Como veis, la tirada de Alice es mucho mayor que la de Cadius, lo supera por más de 100 puntos. Alice va a ir primero. ¿Qué pasa? Si la diferencia hubiese sido aún mayor, si la hubiera superado por más de 150 puntos, se hubiera ocurrido lo que en Anima se llama una sorpresa. Y es que Cadius tendría que aplicar los penalizadores de verse sorprendido ante un enemigo que le ha superado en velocidad por muchísimo. Y aplicaría un penalizador de menos 90 a la primera acción enfrentada entre ambos, que puede ser un ataque o puede ser cualquier otra. Normalmente la sorpresa en Anima suele conllevar una ventaja brutal. Estamos hablando de un penalizador de menos 90. ¿Vale? El segundo paso es hacemos una tirada de ataque y de defensa, que es una tirada enfrentada. Pues Alice tira su espada usa su espada corta y ataca a Cadius. Lanza los dados y obtiene su tirada de ataque en total 223, 63 del dado más 160 que tiene ella de su habilidad de ataque. Entonces en total 223. Cadius se defiende usando su alabarda, tiene un poco más de suerte que Alice y saca un 79 en el dado. Entonces en total tiene 159 en su defensa. El siguiente paso lo que hacemos es calcular la diferencia entre ambas tiradas, 64. Como vemos que la tirada de ataque ha sido superior a la tirada de defensa, estamos en el caso 1, ¿no? Todavía, si ocurre lo contrario, todavía no hemos visto lo que pasa. En el caso 1. Entonces la ha superado por 64. Ahora lo que tenemos que hacer es restarle la absorción a ese 64. Como veis, el daño de la espada corta es penetrante y la armadura de Cadius contra penetrante es 2. Entonces le proporciona en total una absorción de 20 más 10 por 2, 40. Por lo que el daño que recibió Cadius ha sido ha sido el 20%, porque el resultado de la tirada de ataque, restarle la tirada de defensa más la absorción es de 24. Como hemos dicho que ignoramos las unidades, pues es un 20% del daño. Como el daño base de Alice con la espada corta es 50, que ya hemos visto antes en la tabla, pues el 20% de 50 es 10. Cadius solo ha recibido 10 puntos de daño en esta tirada de ataque. Ahora, en el caso 2, es lo contrario. Es decir, la tirada de defensa va a ser superior a la tirada de ataque. ¿Qué ocurre en este caso? Pues cuando la tirada de defensa es superior a la tirada de ataque, cogemos la tirada de defensa, le restamos la tirada de ataque y obtenemos un resultado. El resultado te da un bono a tu contraataque. Es decir, si un personaje aprovecha esa ocasión para contraatacar, la mitad del resultado la usará como bono en el contraataque. Lo podéis ver aquí abajo, que está explicado, ¿no?, en la tabla. ¿Qué pasa? Que el contraataque se salta el orden de iniciativa. Es decir, imaginemos que en un combate hay 5 contendientes. Y el que va primero ataca al que va cuarto. Y el que va cuarto consigue superar en la defensa la tirada de ataque. Puede elegir contraatacar en ese mismo instante, saltándose el orden de iniciativa de todos los demás participantes, del segundo y del tercero. ¿Qué pasa? Que si para que tú puedas contraatacar te tienen que quedar ataques. Es decir, tienes que seguir teniendo la posibilidad de atacar. Tienes que tener ataques disponibles porque la mayoría de los personajes solo suelen hacer un ataque por turno, aunque hay veces que, por ejemplo, un personaje que utiliza 2 armas o que de alguna forma él antes de tirar iniciativa declara que va a hacer más de un ataque por turno, ¿no? En esos casos te tiene que quedar alguno de tus ataques para poder realizar el contraataque, porque si no, no podéis hacerlo. Y cuando realizas el contraataque, gastas ese ataque, ya no puedes después en tu turno atacar a otra persona, si no te quedan ataques, ¿vale? Entonces, si el defensor tiene la opción de realizar ataques cuerpo a cuerpo en ese turno, puede optar por realizar un contraataque. Y el contraataque pues tendrá el bono, que es la mitad del resultado. Ahora vamos al ejemplo 2, ¿vale? En el ejemplo 2 tenemos los mismos contendientes, exactamente con los mismos datos. Y las tiradas de iniciativa en este caso van a ser distintas, ¿no? Alice tiene mala suerte en el dado y saca un 12. Cadius tiene buena suerte en el dado y saca una tirada abierta de 96. Que después, con una tirada de... que vuelve a tirar el dado y a sumar, como hemos explicado antes, que funcionaban las tiradas abiertas, tiene un 24. Por lo que su iniciativa es 96 más 24 más 40, 160. Entonces, como vemos, Cadius va delante de Alice. Pues Cadius se acerca a Alice y le ataca con su alabarda. En este caso saca un 71 en el dado y tiene 75 en su habilidad de ataque, pues en total hace un ataque con 146. Alice,
que se defiende esquivando, porque en Anima hay dos formas de defenderte, con esquiva y con parada, aunque en el 90% de los casos funcionan igual, hay ciertas ocasiones en las que funcionan distintas. Eso lo hablaremos en el segundo vídeo del sistema, ¿vale? Pero ya para que quede así la semillita de que no todo el mundo para con su arma, sino hay gente que esquiva, pues Ali se defiende esquivando y lanza los dados y obtiene un 83 en la esquiva. Entonces, la esquiva total de Ali es 228. Ahora vamos a ver el resultado, es decir, la diferencia entre la esquiva y el ataque. Es 228 menos 146, 82. Alice puede optar, si como todavía no ha actuado, porque el primero que ha actuado es Cadio y a Alice todavía le queda su ataque por hacer con su espada corta, puede optar por contraatacar con un bono de 41, porque la mitad de 82 es 41. Entonces nos vamos al apartado este 5. Dice, si Ali realizase un contraataque, tiraría un dado de 100 más más su habilidad de ataque, más el bono de contraataque y más cualquier otro modificador que hubiera en la escena, ¿no? Que en este caso sería un de 100 más 160 más 41. Y Cadio tiraría su defensa con normalidad y se volvería a comprobar si el resultado de esta tirada enfrentada es en beneficio del atacante o del defensor. Si estamos en el beneficio del atacante, volvemos al caso 1 y comprobamos el daño que se hace. O si estamos en el caso 2, que Cadius gane en su defensa, volvemos a este ejemplo. ¿Qué pasa? Que como Cadius ya ha hecho su ataque, aunque Cadius ganara esta defensa, no podría realizar un contraataque porque no le quedarían ataques. Y ya con esto hemos acabado la presentación, hemos acabado el primer vídeo sobre el sistema. Espero que os haya quedado claro y que haya servido para que os entre el gusanillo de entrar y le hayáis perdido un poco el miedo, que Anima no es tan difícil, que simplemente hay mucha información, hay que digerirla poco a poco, hay que probar en mesa, equivocarse y seguir. Yo los primeros 5, 6, 7 personajes que hice en Anima estaban mal hechos. Algunas reglas se me había olvidado, algunas reglas no las había aplicado correctamente. Entonces, como en cualquier cosa en la vida, la perseverancia hace al genio. Hay que seguir una y otra vez y si te gusta el juego, si te gusta el sistema, si te gusta el tono de las partidas que propone, sigue ahí y al final pues jugarás, vamos, fluido, fluido. Venga, un saludo a todos. Adiós.